Bueno, me interesaba hacer estos videitos un poco para acompañarles en la lectura de los textos. ¿Y por qué seleccioné estos dos textos? Específicamente este de Francisco Gallardo Ibáñez, me parecía que continuaba con un eje que hemos venido hablando sobre el concepto de cultura visual. Y ya no solo, que es algo que veníamos trabajando y que se trabaja generalmente, que me parecía que viene a aportar algo nuevo en los distintos estudios sobre la imagen de América Antigua, en especial del área nuclear de Andes Centrales, y específicamente con respecto a la cultura chimú, viene a aportar desde una mirada que es el concepto de cultura visual, ¿no? Cuando hablábamos de los estudios visuales y hablábamos de la cultura visual, y acá el texto me quiero remitir a la conclusión, salto a la conclusión rápidamente, en donde pone el eje en la producción, ¿no? Y acá dice, bueno, ¿qué es lo nuevo? Y en qué hace hincapié el autor. Ahora vamos a ir viendo, pero me parecía importante que rescaten este punto de vista del cual vamos a estudiar. Si ingresan al texto pensando que les va a decir qué temas trabaja la imagen chimú, no lo van a encontrar. Lo que vamos a encontrar es cómo, ¿no?, se trabaja esa imagen. ¿Cómo se produce? ¿Qué prácticas visuales, de visualidad, se desarrollan en lo que se llama cultura visual? Que la cultura visual tiene que ver con los códigos de producción, pero también de recepción, ¿no? Y por eso, realmente dice, no es menos cierto que este tipo de enfoque, ¿no? Él dice, sin duda los problemas relativos a la recepción de los artefactos visuales, fíjense que habla de artefactos visuales y no de imágenes, y no de obras, artefactos visuales, y permite salir de esta tensión entre artesanía, arte, bueno, ¿qué eran estas imágenes?, ¿no? Todas las imágenes, este concepto de la cultura visual, nos lleva a hablar de que son artefactos. Un artefacto es algo que es realizado, algo que es elaborado, ¿no? Entonces, es este producto visual, podríamos decir, ¿no? Hecho por alguien. Que ese alguien lo hace de acuerdo a ciertas reglas, a ciertas maneras de ver, a ciertas cuestiones que reproduce o que inventa, ¿no? Que son el vehículo de un significado. Esto es lo que se venía haciendo, ¿no? Nos encaminan con la comprensión de las estrategias y los contenidos culturales. O sea, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que veníamos haciendo en las clases? Pero no es menos cierto que este tipo de enfoque permanecerá incompleto sin una comprensión cabal de los procesos sociales de producción del arte. Y eso señálenlo y obsérvenlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, ahí se lo resalto, qué es lo que viene a aportar este texto? Prestar atención en las imágenes de las culturas andinas, en este caso, sobre los procesos de producción, ¿no? Y eso me parecía un hallazgo que cabe la pena resaltar. Entonces dice, estos procesos sociales de producción del arte, que como cualquiera pueden intuir también, contribuyen a determinar en última instancia los derroteros de la conciencia social. Probablemente este olvido es que nace ese extraordinario aforismo, y acá lo recupera con él y dice, no existe realmente el arte sino tan solo artistas, ¿no? Es decir, ¿qué está queriendo decir? Que tenemos que prestar atención, no solamente a la imagen, sino a cómo se hizo esa imagen. ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Qué
qué códigos de representación se pueden observar para producir esa imagen, ¿no? Esto que llamábamos nosotros visualidad. Entonces, ahora sí, vuelvo, a ver si puedo, sí, vuelvo al inicio, ¿no? Entonces, el texto se llama Un ensayo sobre cultura visual, ¿no? Y sobre cultura y arte chimú, costa norte del Perú, ¿no? Es decir, ¿con qué me voy a encontrar? Con un estudio que habla sobre el arte de chimú, pero desde el punto de vista de la visualidad, de los estudios visuales, de la cultura visual. Bien, como es un artículo de una revista, tiene una primer parte que es una síntesis, un resumen, palabras claves, importante que las puedan después ustedes retomar a estas palabras claves cuando estudian el texto. Arte chimú, o sea, define y consolida desde dónde va a hablar. Esta producción artesanal en serie con la que se destaca la cultura chimú, se sabe que los artesanos, podríamos decir artistas, los hacedores de la cultura visual chimú, fueron tan reconocidos que incluso los pueblos que los dominaron, como el pueblo conocido como Inca, que serían aquella cultura ligada al Tahuantinsuyo, los habían llevado a sus comunidades para que sigan trabajando, ¿no? Y que sigan produciendo, o sea, que fueron reconocidos en su habilidad. Y acá aparece el otro eje que tiene que ver, entonces dijimos, producción artesanal, o sea, reconocer estos artesanos, pero el texto no solo habla de los artesanos, sino que habla de cómo se producía, ¿no? estas artesanías, estos artefactos visuales en serie, ¿no? Que eso es algo que llama la atención. Porque uno dice, bueno, en el mundo de cuando aparece en la industria, ¿no? La revolución industrial y demás, la producción en serie. Pero ¿cómo logramos artesanalmente producir en serie? Y uno dice, bueno, la cerámica parece más sencillo porque tenemos el molde. Pero, ¿no? Uno diría, ¿cómo puedo producir en serie cuando no apelo a la producción a partir de un molde? Molde puedo usar para cerámica, cuando hago los vaciados, y también a la orfebrería, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción de metales, que también me van a permitir producir a partir de un molde. Pero no solo eso, ¿no? Es decir, sino como este modo de producir cambia y modifica. Habría una situación en donde hay un intercambio, porque es decir, este modo de producción, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero este modo de producción se ve beneficiado por un tipo de imagen. Y a su vez, este tipo de imagen, ¿no? modifica, el modo de producción modifica el tipo de imagen, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos podríamos observar en este modo de producción? Más allá de que en el imaginario social, y que está totalmente instalado, que cuando se entra a esa producción en serie, se pierde esa calidad que la señala, ¿no? Es decir, si bien sí, cuando se empieza a producir masivamente y en cantidad y en división de trabajo, que serían los dos ejes, ¿no? Es decir, para producir mucho se tuvo que apelar a más mano de obra. Y para poner más mano de obra se tuvo que dividir ese trabajo, ¿no? Entonces para esa división de ese trabajo era muy importante una característica que él rescata en esta producción artesanal chimú, que es la del montaje, ¿no? Es decir, cómo
distintas partes de un textil, como distintas partes de una pieza, ¿no? Y entonces ahí aparece cómo voy sumando, pero eso después se constituye en piezas en donde no tengo que hacer la unión como un modo de hacer la imagen. No sé si se entiende. Bien, entonces, arte chimú, producción artesanal en serie. Piensen en serie es, unos hacen una cosa, otros hacen otra, y otro lo que hace es unir, ¿no? Montar, ensamblar, diríamos nosotros. A eso le vamos a llamar montaje. Y el otro eje es masivo, ¿no? Una producción masiva, porque de esa producción en serie en distintas partes, yo puedo producir más cantidad de eso, ¿no? Esa diferencia. Y el otro eje que es esto que dijimos, una cultura visual, un modo de ver que él quiere recuperar. Entonces, ubica, que eso ya lo hemos charlado, el Imperio Chimú, que se da en el último periodo, en este periodo que llamábamos posclásico, que tiene una concepción imperial que se desarrolla en nuestra era ya, entre el siglo IX y el siglo XV, o sea, en Europa estábamos en la Edad Media, hacia 1470, el Imperio Chimú cae definitivamente a partir de ser totalmente dominado por lo que es y va a conformar este sustrato de culturas dominadas y colonizadas por los incas. Luego de esta presentación, es decir, en la primera parte hace toda una presentación sobre esto que voy a llamar cultura visual y lo importante que él pone de por qué le interesa estudiar este modo de hacer, que tiene que ver con esto, vuelvo a esto que decíamos, con la visualidad, ¿no? Fíjense que recupera esta cita, se me va a cortar en cualquier momento, dice, un arte visual es básicamente material, o sea que tengo que ir a ver, ¿no?, qué es lo que se está haciendo, cualquiera sea su propósito y aún sustentado por un concepto elevado. No se va, es decir, refiere, pero no se dedica especialmente para qué se hacía, si bien tenían que ver con esta función ceremonial. La otra pregunta sería, que también responde, es para quiénes se producía y bueno, ¿y quiénes lo consumen? Lo consumen las clases acomodadas, ¿no? Si podemos hablar de clase, o sea que lo va a consumir una clase gobernante que leía, interpretaba y podía tener acceso a estos productos y que cada vez va a requerir más cantidad de estos productos y estos productos muchas veces terminan perdiendo calidad en la terminación, ¿no? Pero eso lo pone como parte. Entonces dice, cualquiera sea su propósito y aún sustentado por un concepto elevado, su materialización es a través de un medio físico que a su vez ofrece ventajas y trabas. Esta idea de decir, bueno, ¿para qué lo hacían? Hay muchos que han estudiado esto, ¿no? Y lo incorporamos en este eje que habíamos hablado anteriormente sobre el concepto de cultura visual. Perdón, sobre el concepto de lo sagrado, ¿no? Decíamos, la importancia que tiene esta concepción de lo sagrado. Sobre esto no va a hablar. De lo que sí va a hablar es de cómo se materializa, ¿no? Entonces dice, el talento del artista realza las virtudes materiales y supera sus dificultades hasta alcanzar el objetivo fijado. El acto creador de tejer es como el de otras artes. La manifiesta destreza de un alto porcentaje de tejidos peruanos indica el control absoluto de los tejedores sobre los materiales, manipulaciones, relaciones,
preconcebidas de espacio y color, ¿no? Es decir, ¿qué imaginas